Y contamos en este quinto Congreso Internacional de Rosado con Juan Pedro Peula, cuya trayectoria profesional está estrechamente vinculada al trato con el comprador de vino. Vamos a escuchar en su ponencia los perfiles de este consumidor y los motivos de este auge que afortunadamente se vive en la compra y el consumo del rosado. Con un fuerte aplauso damos la bienvenida a Juan Pedro Peula. Buenos días. Como iba diciendo, me llamo Pedro y bueno, vengo a presentaros un poco el tipo de consumidor que hay en el mundo del vino. Principalmente me dedico a probar vinos, buscar vinos, asesorar a los clientes, guiarles en sus decisiones y, sobre todo y más importante, a escuchar a los clientes. Voy a intentar trasladaros desde mi experiencia cómo ve el rosado el consumidor final. Cuando un cliente va a buscar un vino, entra en la tienda, ¿no? Va a un supermercado, ve las estanterías colocadas, todo perfecto. Y lo primero que ve son los vinos tintos, los blancos, los espumosos y luego al fondo siempre algo de rosado. Por lo general, lo primero que vemos son los tintos, con esos nombres tan elegantes, ¿no? Reserva especial, reserva de la familia, vendimia seleccionada, crianza en roble francés. Luego, con los blancos pasa una cosa curiosa. La gente pide los blancos por tipo de uva, ¿no? Nadie pide un tinto como dame un tempranillo o un amazuelo, pero los blancos sí piden un verdejo, un albariño, una chardonnay. Las etiquetas son un poquito más sencillas. Son crianza sobre lía, fermentado en barrica, vendimia tardía. Pero bueno, ahora llegamos al rosado, ese gran desconocido. Cuando alguien va a buscar un vino, ve blancos, tintos y el rosado se le queda como un poco alejado. Siempre pregunta cómo tomaría esto, dónde lo tomaría esto. Y eso que el rosado es un vino que nos recuerda a las vacaciones. Siempre se relaciona con el buen tiempo, se relaciona con el mar. El consumidor, cuando ve algo diferente, le echa para atrás. No pide un rosado a priori. Siempre lo ve un poco como con miedo. De hecho, estas Navidades vi un anuncio que me llamó mucho la atención. Habría una sidra rosada y alguien preguntaba, ¿esto qué es? Y la respuesta era, es como la blanca pero con algo más. No sabía decirle qué, como la blanca pero con algo más. Y alguien en la fiesta decía, fiesta, fiesta, y dice eso, con algo más de fiesta. Y hombre, yo creo que el rosado es algo más que un vino de fiesta, que un vino de terraceo, que un vino flojito. El rosado debemos tomarlo como un vino más, como un vino serio tanto como un tinto como un blanco. Debemos pensar que el rosado se elabora como un rosado, no es un tinto fallido, ni un vino experimento. Acabamos de escuchar a Belén ahora que le ha llevado un trabajo hacer un buen vino. Aparte de las dificultades que tiene hacer un vino, hay que buscar ese color que quiere la gente. No es lo mismo hacer un rosa salmón que un rosa pálido, que un rosa un poco más fuerte. Esperar porque... Vale. Y aparte el rosado siempre está lleno de mitos. A la gente el rosado siempre no lo asimila como un vino de primera. Piensan que si el rosado es una mezcla de blancos y tintos, que si se hace con uvas que no valen para tinto, o que es el vino para el que no le gusta el vino. Imaginaos a alguien que va a comprar acelgas para el que no le gustan las acelgas. O sea, o el mejor de todos, que el rosado es un vino de mujeres. Bueno, es lo que queda siempre en el aire. El rosado es algo más que un vino de terraceo y de fiesta. El rosado es un vino con entidad propia. De hecho, acabamos de escuchar a los italianos y a los franceses que hay zonas exclusivas de rosado. De Istabel, de la Provenza,
cigales. Entonces, vamos a intentar trasladarle al consumidor que el rosado es un vino serio, un vino de verdad, un vino que es tan versátil como un blanco y como un tinto. Ahora voy a intentar, aunque esta tarde van a venir cocineros y gente que sabe mucho más que yo, relacionar el rosado con la gastronomía. El rosado es un vino gastronómico al 100%. Vale para cualquier plato donde lo pongamos. Lo mismo con un aperitivo, como con una comida, con una cena, un vino de entretiempo. Hay que intentar empezar a pensar en el rosado como un vino más. Con los aperitivos van estupendos, afrutados, divertidos, con burbujas, sin burbujas, marida con multitud de platos, quesos, mariscos, setas, foie. Para comer, ¿quién no se comería un arroz con bogavante con un buen rosado? O una pasta, un magret de pato. Para cenar siempre pensamos en las cenas suaves, pues un vino suave como un rosadito, con una tortillita, con un ceviche. Y para los postres, bueno, cualquier espumoso va fenómeno. Ahora nos toca contárselo al consumidor, trasladarle al consumidor todo esto que pensamos todos los que estamos aquí, pues hacerlo llegar, hacerlo que entre los productores y los vendedores y los camareros y los sumilleres, transmitirle que el rosado es algo más que un vino flojito. Bueno, ahora os voy a hablar de los tipos de los consumidores que yo me encuentro día a día. Yo los divido en dos grandes grupos, los que compran para ellos y los que compran para otros. Suena un poco raro, pero me voy a explicar, a ver si llego a que lo entendáis. Los que compran para ellos los divido en 5 subgrupos. El tradicional, el de moda, el experto, el de precio y el nuevo. Vamos a ver si soy capaz de identificarlos a cada uno de ellos. El de moda. Estos son los que el vino para ellos es un complemento más. Quieren un vino para poder hablar de él. Por regla general, lo que buscan lo han leído en alguna revista o se lo ha dicho alguien. O simplemente aparece en alguna película. Se me viene a la cabeza, por eso lo he puesto, Bollinger con las películas de James Bond. Pues, o lo toma alguna celebrity. Acordaos del vino azul, acordaros de las modas que ahora es una moda instantánea prácticamente. Son consumidores que casi siempre se dejan aconsejar y normalmente el precio no suele ser un problema. El tradicional tiene las ideas bastante claras, suele ser claro y conciso, es el cliente que hay poca duda. Tienes que saber que nunca comprará algo que no conozca o que esté fuera de su ámbito. Los que piensan que para la carne está el tinto y para el pescado está el blanco. No lo vas a sacar de ahí. No te esfuerces. Suele ser fiel a sus ideas. Y es poco reacio a dar oportunidades. El experto. Es uno de mis favoritos. Es un consumidor del cual aprendes mucho. Por eso decía al principio que es muy importante escuchar a los consumidores. Por lo general viene con los deberes hechos. Sabe que añadas son buenas o excelentes, conoce siempre las últimas puntuaciones de los grandes, Pellín, Parker. Suele ser alguien que por regla general tiene algún elaborador fetiche. Le gusta mucho alguna zona en concreto, Ródano, la Provenza. Te suele poner sobre la pista de algún detalle que te se te escape, porque como él lo sabe casi todo, entonces él es el que te va diciendo una cosa u otra que tú no sabes. Suele ser agradecido y normalmente escucha siempre los consejos. Perdonad.
El precio. Así dicho de golpe suena un poco feo, pero no, ya veréis cómo no. Suele ser cliente habitual, es un consumidor asiduo, busca siempre relación calidad-precio. Él entiende que no es lo mismo un vino de diario que un vino para una cena especial. Él se deja aconsejar y va buscando siempre el vino que se adecue para su situación. Y si está de promoción, pues mucho mejor. Y ahora el nuevo. Este es el mejor cliente que tenemos, el cliente nuevo. Es el cliente que todos queremos atender. Este cliente viene porque quiere empezar en el mundo del vino, porque ha escuchado tal cosa o tal otra y quiere que tú le vayas guiando. Tiene alguna noción, pero suelen ser nociones básicas. Entonces tú eres el que le vas poniendo al día, el que le vas asesorando, le vas diciendo para qué vale un vino, para qué vale otro, cómo se hace uno, cómo se hace otro, para qué es mejor uno, para qué es mejor otro. Con el tiempo ese cliente va interesándose más por el mundo del vino. Pues abre su expectativa a otras denominaciones, se interesa por más vinos. Este cliente suele tomar rosado, porque está empezando, entonces puedes ir asesorándole poco a poco. Y con el tiempo este cliente suele pasar de nuevo a experto y al final ganamos un cliente. Ahora vamos con el otro gran grupo, que son los que compran para terceros o para otros, yo los denomino así. El primero y principal es el que compra el vino como regalo. Ese, a su vez, hay dos tipos de clientes que regalan vino, ¿no? El que piensa que el vino es un regalo cómodo, bueno, es una cosa que gusta, una cosa que te va a dejar en bien lugar, y aparte es un regalo que siempre se aprovecha. Entonces, si no lo usa el que recibe el regalo, pues siempre tiene alguien en casa que lo aprovecha, y si no, un cuñado en Navidad. Luego está el que regala vino como un regalo especial, ¿no? El que piensa que el vino es un regalo que le va a aportar clase a su regalo. El que piensa que el vino es un tipo de regalo joya, ¿no? Ahora hemos hablado con mucha gente que ha visto que los rangos de precio del vino pues son los que son. Los hay más baratos y más caros. Pero los vinos de alto poder adquisitivo al final son como un regalo elegante, ¿no? Es como que le da distinción al regalo. Luego el gastronómico, y me explicaré. El cliente gastronómico, el cliente gastronómico es el que solo compra vino para acompañarlo de comida. Entiende que el plato que va a hacer tiene que ir acompañado de un vino en concreto. Normalmente él no consume vino, pero cuando va a hacer un plato especial o un plato en concreto, quiere que el vino sea una parte importante del maridaje. No concibe esa comida sin ese vino especial. Entonces, suele ser un cliente que se deja guiar mucho y un cliente bastante especial. Y al final lo que quiere es que su menú sea perfecto. Un plato perfecto con un vino perfecto. Y el último y no menos importante es el social, el que yo denomino el cliente social. No es un consumidor habitual. Solamente consume vino cuando hay algún evento especial. O sea, un cumpleaños, un aniversario, cuando va gente a casa, cuando hay un partido, cuando hay una barbacoa, cuando va de invitado a otro sitio, él suele llevar vino como regalo. Como decía al principio, no suele consumir vino nada más que en estas circunstancias. Se suele dejar guiar y acepta siempre recomendaciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco por encima de la imagen del rosado. Yo creo que el rosado es el vino más visual de todos. Debería ser el más fácil de vender, porque un lineal de rosado ya de por sí es bonito. O una colocación en una tienda pequeñita, el rosado ya nos debería llamar la atención. Debería ser una cosa que atraiga, con esa gama de colores. El rosado empieza desde donde acaba el blanco hasta donde empieza el tinto. O sea, podríamos jugar con una paleta increíble de aromas, colores, y al final se queda ahí, no acaba de ser, en muchos casos, residual.
La imagen lo es todo y lo que nos atrae lo queremos y el rosado nos debería atraer. Una parte muy importante de la imagen es la etiqueta. La etiqueta de por sí es el primer contacto que tiene el consumidor con el vino. Hay muchos tipos de etiquetas. Yo he nombrado 4 por no alargarme mucho. Están las clásicas, que bajo mi punto de vista son las que mejor resultado dan, porque ahora mismo están esas modernas que todo el mundo nos fijamos en ellas, pero ninguno cogemos. Todo el mundo nos gustan, pero ninguno la coge porque dice, sí, es bonita, es moderna, pero el vino tiene que ser algo más serio, el vino tiene que transmitir seriedad. Luego están las que tienen mensajes, que esas duran el rato que duran puestas, y las raras, que son raras. Lo que decía al principio, la etiqueta tiene que transmitir seriedad. Al final daros cuenta que cuando un cliente llega a un lineal o a una tienda, más que a la hostelería, se debate entre a lo mejor 20 o 30 referencias, ¿no? Tiene que decidirse por alguna. La etiqueta es lo que le va a hacer que en un principio, que se decante por una o por otra. Las etiquetas es lo primero que van a ver y que va a hacer que decanten por un lado o por otro. Y yo siempre se lo digo a los que las hacen, muchas veces menos es más. Hay etiquetas que tienen tanta letra y que no hay nadie que pueda leerlas, y más cuando compres unas edades, y otras que tienen tantos tecnicismos que no las entiende nadie, solamente que lo ha hecho. Tú empiezas a leer numeritos y cosas y al final dices, bueno, yo quería un vino, no un experimento. Y por último, las botellas. La botella en el rosado yo creo que es su gran aliado, porque al ser un color tan bonito, con ser tan llamativo, la botella le ayuda muchísimo más. De hecho, son las botellas que más arriesgan. Los tintos son más clásicos, los blancos más tímidos y los rosados son los que más arriesgan, los que más enseñan, los que más... Han nombrado a Mateus. ¿Quién no conoce a Mateus? Por la botella. O sea, deberíamos hacer que la botella fuera que el cliente identificara nuestro vino por su botella. Bueno, he puesto algunos ejemplos. Bueno, Mar de Frades, que es la botella azul, el champán de Luis Roder Cristal, que es transparente. O sea, por regla general, la etiqueta y la botella es todo en el vino. Y el rosado tiene muy fácil porque ya el color nos cautiva. Algunos ejemplos de botellas que, bueno, como decía antes, son los que más arriesgan, ¿no? Los productores o los rosados. Y poco más. Ahora hay que contárselo al consumidor, al cliente, en cualquier caso al hostelero, al que va por allí. Y muchas gracias y buenos días.